Hola, buenas. En este video voy a explicarle lo que representa la idea general básica de lo que representa ajuste de distribución. Cuando realizamos simulaciones de Monte Carlo, esas simulaciones implican la generación de números aleatorios. Si esos fenómenos que estamos simulando quieren representar o explicar fenómenos reales o asimilarse a fenómenos reales, entonces las distribuciones de probabilidad que nosotros utilizamos para generar números aleatorios tienen que representar o ser muy parecidas a los valores que uno obtiene, que uno observa en la vida real. Es por ello que uno necesita información del fenómeno que quiere simular, ¿sí? Entonces uno recaba información en la vida práctica, en la vida real, recaba información real y esa información la utiliza para buscar una distribución de probabilidad que explique o que mejor explique el comportamiento de esos datos. Eso es básicamente lo que es una distribución, un ajuste de distribución. Encontrar una distribución de probabilidad que explique en forma adecuada el comportamiento de los datos observados. Las distribuciones de probabilidad pueden ser paramétricas o no paramétricas. Nosotros utilizamos en este módulo distribuciones paramétricas, es decir que uno selecciona la distribución de probabilidad y luego estima el valor de los parámetros que rigen esa distribución de probabilidad. Los parámetros generalmente no son muchos en las distribuciones que estamos analizando, en 1, 2 o máximo 3 parámetros. ¿Cómo uno busca o selecciona la distribución de probabilidad o las distribuciones de probabilidad para estimarlas y estimar sus parámetros? Bueno, básicamente hace un análisis previo, un análisis exploratorio de la información que uno tiene, uno recaba la información, a partir de esa información la grafica, hace histogramas, calcula su promedio, su media, su varianza, componentes de estimadores de asimetría, etc. ¿Qué es lo que nos permite eso? Bueno, nos permite clasificar a las variables que uno está analizando. ¿De qué forma? Bueno, si es discreta, si es continua, si es positiva, si puede tener valores negativos, si tiene cierta asimetría en los valores, si tiene alguna concentración sobre uno o más valores, es decir, si tiene más de un valor modal, etc. Bueno, todo ese tipo de información de análisis exploratorio de la información nos va a permitir seleccionar un conjunto de distribuciones paramétricas que serán las que, en definitiva, las candidatas para explicar y luego simular a través de la simulación Monte Carlo. Situación, por ejemplo, uno quiere estimar o quiere simular tiempos de servicio. Los tiempos de servicio son tiempos positivos, por lo tanto uno tiene que buscar una distribución que tenga un rango de valores probables que sean positivos. Uno no podría utilizar una variable aleatoria discreta, es decir, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque los tiempos de servicio representan una variable continua. Entonces, ese tipo de análisis es el que uno necesita hacer para determinar qué tipo de distribuciones pueden ser factibles de las que uno conoce para ser estimada a través del ajuste de distribución. Una vez que uno tiene la información, ¿sí? Lo que uno hace es buscar un software en el cual uno ingrese la información y pueda estimar los parámetros de las distribuciones que uno ha seleccionado. Arena tiene un paquete, una herramienta que se llama Input Analyzer, que nos permite incorporar la información y el software nos devuelve cuál es la mejor de las distribuciones que tiene en una gama de posibles alternativas. La ventaja que tiene este software es que no hace falta elegir nosotros no tenemos que elegir cuáles son las variables, las distribuciones candidatas, sino que el mismo software elige por nosotros. ¿Cuál es la desventaja? Que en muchos casos puede seleccionar variables que no necesariamente se ajustan a las características de nuestro fenómeno. No es tan inteligente, vamos a decirlo, pero es una buena alternativa. R, por otro lado, tiene muchas librerías para hacer ajuste de distribución. En este caso, generalmente, no siempre, pero generalmente uno debe seleccionar algunas distribuciones y estimar cada una de ellas y después seleccionar cuál de todas ellas es la mejor.
¿Cómo se seleccionan las mejores? Bueno, uno puede, a partir de la estimación de los parámetros de las distribuciones, empezar a hacer un análisis de tipo estadístico, es decir, comparación. Primero, lo más simple es comparar los valores observados, muestrales, de la media, la desviación estándar, la varianza, una medida de asimetría, que se llama skewness, o kurtosis, que es una medida de concentración de valores, con esos parámetros, esos estadísticos, pero poblacionales. Cuando uno estima los parámetros de la distribución, es capaz de obtener la media poblacional, la varianza poblacional, la simetría poblacional, la kurtosis poblacional. Entonces uno compara los valores observados, es decir, los valores muestrales, con los valores teóricos y ver si realmente tiene sentido lo que hemos estimado. ¿Se acercan o no esos valores estimados con los valores teóricos de la distribución que hemos elegido? Luego vienen las pruebas de bondad de ajuste. Estas pruebas son pruebas estadísticas que buscan comparar el valor que predice el modelo, o en este caso la distribución, contra el valor observado. Y lo que se arma es un estadístico a partir de esas diferencias. Mientras más cercano sea nuestro valor predecido a los valores observados, más probabilidad va a tener esa distribución de ajustar bien o que le vaya bien en las pruebas. Existen varias pruebas. La prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba general, es decir, se puede aplicar para cualquier distribución de probabilidad. Las pruebas Harkevera y Shapiro-Wills son pruebas que solamente se aplican, es decir, uno determina si los datos provienen o no de una distribución normal. En este caso, el del Kolmogorov-Smirnov, lo que uno puede probar es sobre cualquier distribución. Uno define una distribución y el estadístico Kolmogorov-Smirnov le plantea una prueba de hipótesis en la cual uno acepta o rechaza la hipótesis respecto a que los datos provienen o no de esa distribución que ha seleccionado. Cuando uno tiene varias distribuciones que pasan las pruebas de bondad de ajuste, es decir, que según las pruebas de bondad de ajuste, los datos sí pueden representarse por más de una de las distribuciones candidatas, entonces debe elegirse una. ¿Cómo elegirlo? Bueno, una forma de elegirlo es a través de lo que se llaman los criterios de selección. Les voy a mencionar solamente dos, que es el criterio de Akaike y el criterio de Vick, pero que básicamente estos criterios son similares en términos de lo que buscan y cambian la forma funcional de ellos. Pero básicamente la idea es, estos criterios lo que hacen es sumar el cuadrado de los residuos, es decir, la diferencia entre el valor predecido y el valor observado, lo elevan al cuadrado y lo suman. Mientras más pequeñito sea esa suma, implica un mejor ajuste de la distribución, pero al mismo tiempo penalizan por la cantidad de parámetros. Es decir, generalmente cuando uno estima más parámetros en una distribución, esa distribución es más flexible y ajusta mejor los datos. Pero obviamente eso tiene un costo porque necesito más valores, más datos para poder hacer un buen ajuste. Entonces estos criterios penalizan por la cantidad de parámetros. Mientras más parámetros tenga la distribución, más alto va a ser el valor y por lo tanto va a ir en contra de la reducción de la suma de cuadrados. La forma de seleccionar es, bueno, entre varias distribuciones uno selecciona aquel en el cual el criterio de Akaike es más chico, o entre varias distribuciones uno elige aquella en que el criterio de Vick es más chico. De nuevo, o sea, eso sí, no puedo comparar el criterio de Akaike con el criterio de Vick porque son dos medidas diferentes con escalas distintas, por lo tanto no son comparables. Uno tiene que elegir o el menor entre los Akaike o bien el menor entre el Vick. Finalmente, y no menos importante, es el tamaño de la muestra. Cuando uno quiere estimar un parámetro, ¿sí? Por ejemplo la media, uno siempre va a cometer un error cuando estima ese valor. Es muy raro que la estimación a través de una muestra devuelva exactamente el valor del parámetro, el valor verdadero. Entonces lo que uno quiere hacer es que la diferencia, ¿sí? Esta diferencia que le llamamos error,
sea lo menor posible. Pero además no solamente que sea lo menor posible, sino que, o sea, si es posible, no sobrepase un determinado nivel, un valor determinado, que esto lo elige el investigador, y que no sobrepase con una determinada confianza. Yo quiero, por ejemplo, que la diferencia entre el tiempo promedio de atención verdadero y el que yo estimo no supere el minuto de error, y que eso ocurra con una determinada probabilidad, o sea, por ejemplo, con 0,95% o 95% de probabilidad. Bueno, a partir de la selección de un error máximo y de un nivel de confianza, el tamaño de la muestra para estimar mi parámetro poblacional tiene que tener un tamaño mínimo dado por esta expresión, donde esto no es más que el cuantil de la distribución normal, ¿sí? Es un cuantil de la distribución normal. Recordemos que la distribución normal tiene esta forma. Entonces, básicamente un cuantil es el valor que acumula una cierta probabilidad hasta ese punto. En este caso acumula 1 menos alfa medio de probabilidad, siendo alfa, ¿sí? Esto siendo alfa medio de probabilidad. ¿Sí? Es decir, uno trabaja con, por ejemplo, el 95% de confianza, entonces el nivel de significancia, que es alfa, sería 0,5. En ese caso uno debe utilizar el valor, el cuantil de la distribución normal, que acumula hasta 0,975 de probabilidad. Uno debe conocer la varianza de la distribución de los datos, o si no, uno la puede estimar con una muestra pequeña previa y el error de estimación con el que uno trabaja. Este es un código en R en el cual se generaron números aleatorios provenientes de una variable aleatoria exponencial. Se generaron 100 números. Este es el parámetro. Y se ajustaron dos distribuciones. Se ajustó la distribución exponencial y se ajustó la distribución gamma. Uno puede ver aquí el resultado de la distribución teórica que uno ajusta, o sea, con los datos. Es este histograma de los datos. Estos son medidas gráficas que no las voy a pasar por alto porque nosotros no las vamos a ver, pero son medidas teóricas medidas gráficas de la bondad de ajuste del modelo. Este es la distribución gamma y este es el histograma de los datos, que es exactamente el mismo que en el gráfico anterior. El parámetro observado 0,198, muy cercano al verdadero valor. En el caso de la estimación de la gamma, el valor del parámetro también es 0,20, o sea que es muy parecido. Además, un coeficiente, es decir, un lambda de 1, que en definitiva es lo mismo que decir que es una gama de parámetro lambda igual a 1 y alfa igual a 1 y lambda igual a 0,2, es como si fuese una exponencial. De hecho, si uno compara los criterios de Akaike de la exponencial y de la gamma, puede observar que el de la exponencial es menor. De la misma forma, el criterio de Vic de la exponencial es menor que el criterio de Vic de la gamma. Es decir, en los dos casos, la exponencial ajusta mejor los datos que la distribución gamma. Efectivamente, que es lo que uno esperaba, porque los había seleccionado, los había simulado a partir de una variable aleatoria exponencial. Bueno, espero que les haya servido. La idea es que tengan una intuición detrás de lo que representa un modelo de ajuste de distribución. Hasta luego.